Seguimos hablando de los sacramentos y aprendiendo de ellos. ¿De qué se componen los sacramentos? Hemos hablado de las disposiciones, hemos hablado de los efectos, ¿verdad? La gracia santificante, pero ¿de qué se componen? Los sacramentos se componen de dos elementos fundamentales: la materia y la forma. ¿Qué es la materia? La materia es el elemento sensible que usamos como una vía para que la gracia santificante actúe. Y la forma es la palabra. Por ejemplo, la materia del bautismo. ¿Cuál es? El agua, ¿verdad? ¿Qué significante? Les dije el primer día que empezamos a hablar de los sacramentos que esta realidad significante nos lleva a otra realidad. Cuando uno ve fuego, cuando uno ve humo, piensa que antes hubo fuego en aquel lugar. El agua nos remite a otra realidad mucho más profunda. Ya luego, cuando empecemos a hablar del bautismo, explicaré realmente el efecto y por qué usamos agua y por qué no usamos otra cosa. Los sacramentos entonces tienen la materia, el elemento sensible por el que percibimos las realidades que nos llevan a otras realidades más profundas. Por ejemplo, la materia de la Eucaristía. ¿Cuál es la materia? El pan y el vino, ¿verdad? Pero esas realidades nos llevan a otras realidades que se convierten por la acción de la gracia santificante, por la acción del Santo Espíritu en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero ese pan, sin dejar de ser pan, ya no es solo pan. Ese vino, sin dejar de ser vino, ya no es solo vino. Ahora es otra realidad. Materia y forma. ¿Cuál es la forma? La palabra. ¿Cuál es la palabra del bautismo? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sin esos dos elementos no se da el sacramento, materia y forma. Pero hay otro elemento que también es muy importante en los sacramentos: el ministro. Hay ministro ordinario y hay ministro extraordinario. Ministro ordinario del bautismo: el diácono, el presbítero y el obispo. Pero ya cuando hablaremos del sacramento del bautismo, les voy a hablar de los ministros extraordinarios, que también los hay en casos puntuales. Los sacramentos entonces tienen materia, forma, y el ministro que realiza con intención de hacer lo que hace la Iglesia, realiza realmente esa acción. La materia entonces es la realidad o acción sensible como el agua natural en el bautismo. Los actos de la penitencia, ¿verdad? Al confesarme, la contrición en la confesión me lleva a la santificación. La forma son las palabras que el ministro pronuncia. ¿Cuáles son las palabras de la Eucaristía? La materia es el pan y el vino. ¿Y cuáles son las palabras? Tomad y comed todos de él. Si no existe la materia y no existe la forma, es decir, la palabra, no se realiza el sacramento. La forma son las palabras que al hacerlo se pronuncia, y el ministro es la persona que administra, ¿verdad?, ordinario y extraordinario. Les voy a adelantar lo del bautismo. Los ministros ordinarios son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Pero ¿quién es un ministro extraordinario, no usual en el bautismo? Todo bautizado. Todo bautizado puede bautizar. En caso de emergencia, por favor, no se les vaya a ocurrir ahora poner en la puerta de su casa una tiendita
y decir bautizos todos los sábados de tal hora a tal hora. En el caso de que un niño esté moribundo, una persona esté mal, tú puedes tomar agua y lo bautizas. Luego tienes que llevarlo al templo, a la parroquia, y que el sacerdote complete en el caso de que este ser supere esta situación de peligro. Cada sacramento tiene un ministro. ¿Cuál es el ministro ordinario de la confirmación? El obispo. Él está ordinariamente llamado a confirmar la fe de sus hermanos. Extraordinariamente, el presbítero, el sacerdote, que extraordinariamente, en el caso de que el obispo no pueda, lo delega. Lo delega. El ministro del matrimonio. ¿Cuál es el ministro del matrimonio? El diácono, el presbítero y el obispo. Y en casos extraordinarios, el obispo puede delegar. Hay religiosas que en caso de misión, porque en realidad en el caso del matrimonio, ¿cuál es la materia y cuál es la forma del sacramento? La mayoría de personas me lo dicen, las alianzas, ¿no? Los aros, nada que ver. ¿Cuál es la materia del matrimonio, sin la cual no hay matrimonio? La pareja. La pareja. Ellos son la materia. ¿Y cuál es la forma? Yo te recibo a ti y prometo serte fiel en la alegría y en el dolor, en la salud y la enfermedad, todos los días de mi vida. El sacerdote lo único que hace es ratificar este consentimiento que ha manifestado ante la Iglesia. El Señor en su bondad lo confirme. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Amén. La materia, ¿cuál fue? La pareja. La forma, ¿cuál fue? El consentimiento que cada uno se dio mutuamente. Ahí se ve clarísimo que todos los sacramentos tienen que tener intencionalidad, tienen que tener materia, forma y un ministro, ordinario y extraordinario. Que sigamos enriqueciéndonos en la riqueza de nuestra vida sacramental. Que nuestro Dios los bendiga siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.